Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de We Accountants. El día de hoy contamos con la presencia de Giselle Soltero. Mucho gusto, muchachos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en este mes de mayo, pues los contadores empezamos con el pie derecho o el pie izquierdo, el 1 de mayo con el decreto de subsidio para el empleo. Nos agarraron de bajadita, ¿no crees? Sí, en pleno asueto, pues la realidad es que todos estamos descansando de vacación. Sí. Y pues ya el 2 de mayo amanecimos con estos cambios que entró en vigor desde el 1 de mayo y que ya lo tenemos que aplicar en las nóminas. Es decir, esto del subsidio para el empleo, en tus palabras o para que podamos explicarlo mejor, cómo lo podemos entender y cómo es aplicable en el día a día, en las nóminas, en el sueldo y en el ISR que tienen que pagar todos los colaboradores. Bueno, para empezar, a todos nos gusta el dinero de más. O sea, eso es un hecho. Entonces, lo que esta reforma nos viene trayendo es tener unos pesitos más. No va a ser una gran cantidad, no van a ser miles de pesos, pero está una buena cantidad aproximada por cada persona, siempre y cuando ganen poco. El sueldo mínimo para poder tener el subsidio al empleo, que es una ayuda que da el gobierno básicamente en tu salario, tiene que ser menor a 9,200 aproximadamente. Igual el dato correcto se los podemos poner en los comentarios, muchachos, para que sepan más o menos cuánto ganan. Si ganan ese salario, tengan por hecho que les van a llegar unos 40, 50 pesitos de más. Y la idea es que desde el 2013 no se actualizaba con los INPCs o la inflación la tabla del subsidio, pero en los últimos años hemos visto que el salario mínimo ha incrementado del 20% o más y que justamente la tabla del subsidio para el empleo quedó obsoleta porque estaba con los 7,000 casi 300 pesos al mes. Y el salario mínimo pues superó ya esa tabla de subsidio, es decir, ya nadie le tocaba o le correspondía aplicar esto del subsidio para el empleo. Es como decir, te quieres subir una montaña rusa, la altura mínima para subirte es aquí, pero pues nadie mide menos de eso, entonces realmente no nos servía de nada. Al momento en el que se reforma, ya puede alcanzar mayor número de personas para que mayor número de personas tengan acceso a ese beneficio. Y este beneficio está topado, es un mes de UMAS, que son como 3,300 pesos. Es correcto. Y sobre eso se aplica un factor que viene en el decreto del 1 de mayo, que es del 11,80 y tantos %. Es correcto. Y que estaríamos alcanzando un subsidio, digamos, fijo de 390 punto y tantos pesos. .01 me parece. Que el punto ahí sería, ¿qué pasa las personas si ganan 7,000, 8,000 o menos de esos 9,000 y tantos pesos? Genera un ISR, es decir, no se exenta el ISR, porque recordar que anteriormente un artículo de la ley de ISR daba la posibilidad de los que ganaran el mínimo no retener ese impuesto. Entonces quiere decir que los que ganen hasta esa cantidad de 9,000 y tantos pesos vamos a tener un subsidio de 390 y fracción. ¿Y qué pasaría a los que ganan arriba de esta cantidad? ¿Aplicaría o no subsidio? Hay que tener en cuenta dos cosas, Daniel. En primera, tener claro lo que es el ISR. El ISR es el impuesto sobre la renta, que en palabras más coloquiales es el impuesto que se te cobra por tener la osadía de ganar dinero. Por trabajar. Por trabajar se te cobra ISR. Entonces, el subsidio es un beneficio que contrarresta eso. Es como tener gastritis y un antiácido. El subsidio es un antiácido que te va a ayudar muchísimo más con lo que es el impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto sobre la renta disminuye bastante gracias al subsidio. Cuando realmente no alcanzas el subsidio, el ISR te llega con todo. No quiere decir que vamos a dejar de pagar un impuesto. Quiere decir que un impuesto va a compensar al otro. O sea, el más grande se come al más chiquito y queda el otro más chiquito. Es decir, los que ganen arriba de esa cantidad pueden llegar, según la tabla de ISR mensual, pues empieza del 1, del 6 hasta el 35%, que es la tasa máxima. Pero los que estén en ese rango menor, digamos, va a amortiguar ese subsidio para que ya en el neto el ISR por pagar sea menor y sea un beneficio para el trabajador. Al final lo que busca
este decreto o la reforma, pues es que se pueda tener un ISR más bajo para los que ganan menos y que los que ganen arriba de esa cantidad, pues sea una tarifa ya progresiva de acuerdo al nivel de ingresos que se tenga. Es correcto, a final de cuentas siempre se nos van a cobrar impuestos por el salario que percibimos, pero este beneficio como tal beneficia a los que tienen salarios más bajos, a los que tienen un salario de 9,000 y fracción hacia arriba. Incluso los queridísimos diputados y demás que ganan cantidades estratosféricas, ellos no van a tener este beneficio porque solamente incluye a los sectores más vulnerables con economías más bajas. Y eso, a final de cuentas, les va a ayudar en el bolsillo. Quizá no los haga más ricos, pero sí les va a alcanzar para más cositas al final del mes. Que de hecho muchos dicen que en mayo, pues la realidad es que nunca había sucedido que pasara un decreto y menos el 1 de mayo, y que esto tiene muchos tintes políticos previo a todo este año de elección. Es correcto. Y que justamente pues trata de promover o impulsar que más simpatizantes se sumen a las líneas de quienes promovieron esta nueva ley. Así es. Entonces, esto entra en vigor el 1 de mayo. Desde la primera semana, los que tienen frecuencia de nómina semanal ya tendrán que tener ese beneficio. Y los que tengan periodicidad quincenal o su salario mensual, se tendrá que hacer su ajuste proporcional con estos 31 días del mes de mayo, y que ya a partir de junio y demás meses pues va a seguir utilizándose esa tabla de subsidio para el empleo ya actualizada del 2024. Y la otra, aunque se dice que es opcional, pues la realidad es que esa tabla del 2013 queda obsoleta y ya nos estaríamos fijando la tasa de ISR y entraría en vigor el subsidio con esta tabla nueva. Es correcto. ¿Y cómo lo reciben? ¿Directo a la nómina o tienen que aplicar un programa para tenerlo? No, en automático tenemos programas, los contadores siempre tenemos programas los cuales nos ayudan a hacer los cálculos de nómina. Entonces en el mismo cálculo viene tus percepciones, que son todos los sueldos que percibes, tus deducciones, que son todas las cosas que se te cobran por recibir el sueldo, que son el ISR, que son cuotas del Infonavit y que lo son también algún préstamo o demás que tengas de la empresa, ya sea Infonavit o Fonacot, también se envía nómina. Lo del subsidio no lo necesitas solicitar, básicamente te llega solo en tu recibo de nómina, vas a ver unos pesitos de más en tu recibo, a final de cuentas ya sea en tu cheque o en tu sobre o en tu transferencia. Pero es en automático, no necesitan hacer nada, los que nos llevamos la carga en eso somos los contadores. Otro tema muy importante es aquellos colaboradores que tengan 2 o más patrones, tienes que dar aviso o como patrón tienen que expedir una carta el cual el colaborador firme de que va a optar por tener el subsidio con ese patrón o que va a optar en su otro empleo para la aplicación de la tabla de subsidio. Es decir, no se pudiera duplicar tener un subsidio en un trabajo y tener un subsidio para empleo en ese segundo o tercer trabajo porque tendría un beneficio doble o triple, ¿no? Es correcto, muchas personas desconocen esto y no se preocupen, no van a ir a la cárcel en caso de que no presenten dicha carta. Lo que puede pasar es que al final del año, en su declaración anual, siempre recuerden, siempre que tengan más de 2 patrones, en el año tienen que presentar su declaración anual. Ahí, en el caso de que el subsidio que se les entregó sea el mayor al que se merecían, les van a salir impuestos a cargo al final del año. Que es el patrón o los patrones tendrán que hacer su ajuste. Es correcto. De manera periódica para que si se le dio en exceso, pues quitarle, o si se le dejó de dar, poderle aplicar o subsanar ese subsidio que no se le aplicó de acuerdo a los ingresos anuales ya de cada colaborador, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bueno o malo? Es muy bueno porque ya, como lo estaba diciendo Daniel al principio, ya no había nadie que ganara lo mínimo que decía la tabla del subsidio. La tabla del subsidio se esquematiza por escalones, por eso se llama tabla, y en el primer escalón estaba un sueldo muy pequeñito, pero es imposible que una persona gane ese tipo de sueldos. Entonces, cuando llegamos al último escalón de las tablas, que era lo más que se podía ganar y obtener el subsidio, ya había quedado muy desfasado del salario mínimo que tenemos en México.
Entonces, es muy beneficioso para muchísimas personas. Todas las personas que a partir de los 7,000 hasta los 9,000 pesos que no tenían un subsidio, lo están recibiendo. Aquellos que ganaban el mínimo están recibiendo ese monto extra que realmente les va a servir para algo. No mucho, pero algo. Sí, la idea es que ese ISR pues pueda disminuir en una cantidad no tan grande, pero que ayude para los que menos ganen y que en el año se pueda tener ese beneficio y que el patrón pueda hacer los ajustes correspondientes para de cada uno de sus colaboradores que haga el cálculo exacto, ¿no? Sí, claro. El patrón no lo paga, el subsidio. No, es una aportación que da directamente la Secretaría de Hacienda, por así decirlo. Es una aportación que es como gubernamental. Realmente tú dejas de pagarle al SAT esos impuestos y el SAT te dice, te perdono tanto compensándolo con esto. Entonces, realmente no pierde el patrón ni pierde el empleado, es un beneficio 100% gobierno. Y entró digamos, en ley y pues ya lo tenemos que aplicar para, justamente los sistemas no están ahorita todavía preparados, son muchos cálculos ahorita manuales y se espera que en los siguientes, espero que semanas o meses ya se tengan los sistemas actualizados con las tablas correspondientes para que los cálculos sean más automáticos, más exactos y que no haya diferencias a finales de cada mes o de cada ejercicio. Porque al final de cuentas el SAT nos va a decir, te equivocaste aquí, quiero mi diferencia. Así que pónganse muy abusados, sobre todo contadores, que no se les olvide actualizar sus tablitas porque les va a hacer falta. Una duda, ¿y si son trabajadores eventuales del mes? O sea, que no van diario a trabajar, sino... Hay una opción, tanto en el IMSS en el IMSS se tiene que dar de alta con el mínimo que conocemos, pero los que son temporales o por días, hay una opción para pues solo pagarle esa cantidad de los días trabajados y ahí es lo que todavía no está claro. Esperamos que expidan algunas reglas generales como para que explique casos muy extraordinarios, qué pasaría en esos supuestos, si le aplica el subsidio cuando gana cierta cantidad o si solo aplica en nóminas completas o periodos regulares de nómina, ¿no? Porque eso todavía no está tan claro, pues tenemos muy poco con esto y esperemos que poco a poco el SAT empiece a dar más información al respecto para pues tener más claridad y poder hacer los cálculos lo más preciso y a lo que se está entendiendo en este decreto. Básicamente fue una ley de campaña previa a las elecciones, estábamos a un mes de elecciones, yo lo haría también, y le falta pulir bastante, pero esperemos que sobre la marcha el beneficio siga y siga ayudando a más personas en situaciones más vulnerables y que pues al final de cuentas todos tengamos un poquito más de dinero cada día. Pues de nuestra parte esperamos sus comentarios, esperamos darle respuestas a cada uno de ellas. Agradezco mucho, Giselle, Gracias por invitarme. por este capítulo y síguenos para los siguientes capítulos que muy pronto estaremos sacando. Muchas gracias. Hasta luego.